Al igual que ocurrió a fines de 2020 y el 2021, el año termina con el Parlamento discutiendo un proyecto vinculado con el sector forestal. Esta vez es una iniciativa sobre prevención y combate de incendios forestales y nuevamente puede ser aprobado con los votos del Frente Amplio en alianza con Cabildo Abierto. Ya lo hicieron de hecho en la Cámara de Diputados y en las próximas semanas seguramente se trate en la Cámara de Senadores, luego de que no se alcanzaran los votos para darle trámite de urgencia en estos días. Los demás socios de la coalición de gobierno, mientras tanto, rechazan el proyecto de ley. Lo mismo ocurre con los empresarios. La Sociedad de Productores Forestales acusó a los diputados de legislar para la tribuna, dijo. ¿Qué cambios implica este proyecto de ley para el sector forestal? Bueno, vamos a hablarlo con el senador frente amplista Alejandro Sánchez, uno de los que justamente firma el proyecto de ley. Senador Sánchez, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. Lo mismo. A ver, empecemos aclarando. Este texto entró al Parlamento por medio de diputados del Frente Amplio, pero en realidad surge de sociedades de fomento y colectivos de Paysandú, ¿no? Donde el verano pasado se dieron aquellos incendios tan importantes, ¿verdad? Por supuesto, sí. A partir de lo que sufrió el Uruguay, digamos que fue un hecho que creo que nos conmocionó a todos, la situación que se generó en los incendios en el litoral del país. Se generaron un conjunto de mesas de diálogo con la sociedad civil, con los empresarios, con las oficinas que están involucradas del gobierno, para de alguna manera analizar qué medidas uno podría tomar para mejorar la prevención de incendios forestales, dado que tenemos 1 millón de hectáreas forestadas en el Uruguay. Evidentemente hay mucho trabajo para hacer en lo que tiene que ver con prevención. Siempre es bueno estar mejorando los estándares de prevención, además de las otras acciones que son más concretas, que tienen que ver con la inspección y el control, para que los predios forestales estén limpios, para que se cumpla con la normativa, los recursos para la dirección de bomberos a efecto de poder actuar rápidamente. Y entonces en ese marco es que de ese debate surge la necesidad de actualizar algunos aspectos de la ley con respecto a la prevención en dos aspectos centrales que tiene el proyecto. Sí, a ver, veamos si le parece, ahí está. Empezamos por capaz que lo que se señala en los primeros artículos, que tiene que ver por el lado de que se le da más responsabilidad en este tema a la Dirección Nacional de Bomberos y se le quita a la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, ¿verdad? ¿Qué puede significar este cambio de autoridad referente o de organismo regulador? Sí, yo creo que no hay un cambio de que se le quite a la dirección forestal. Lo que se hace es darle más potestades de coordinación y potestades de acción y de inspección a la Dirección Nacional de Bomberos, ¿no? La dirección forestal seguirá, por supuesto, siendo el área rectora de todos los aspectos productivos, ambientales, habilitaciones, pero en la parte específica que tiene que ver con la prevención de incendios se pretende que Bomberos tenga un papel un poco más relevante de que tenía hasta ahora, que era una mera coordinación. Bueno, ahora se le da alguna potestad mayor. Y eso es algo que creo que hay acuerdo generalizado. De hecho, nosotros recibimos este proyecto en el Senado, como bien decías, es una propuesta de diputados. Lo recibimos el día martes, lo que no se pudo tratar como grave y urgente, porque el Parlamento está de receso y eso implica determinadas mayorías especiales. De todas maneras, también el día de ayer convocamos a una comisión de urgencia de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para recibir a los actores. En este caso recibimos a la gremial forestal y recibimos también a la Dirección Nacional de Bomberos, y que vino acompañado también de la Dirección Forestal a efectos de discutir un poco los contenidos del proyecto. Te decía, uno es ese, que creo que hay un acuerdo generalizado, nadie está en contra. De este punto no hay mayores resistencias, entonces, con el hecho de que tenga más potestades la Dirección Nacional de Bomberos a la hora de fiscalizar lo que son los predios forestales. Exacto. Entre otras cosas, en la exposición de motivos se plantea que en los últimos 5 años la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó un promedio de 30 inspecciones anuales en más de 1 millón de hectáreas forestadas, lo cual consideran irrelevante. Bueno, bien, ahí hay otro aspecto, ¿no? El aspecto de las capacidades que tiene el Estado uruguayo. En este caso podemos hablar de la cuestión forestal, podríamos hablar de las cuestiones ambientales, de las cuestiones laborales, en donde evidentemente cuando el Estado tiene la función de contralor, de inspección, muchas veces no tenemos todos los recursos para llevar adelante una inspección correcta, y por tanto de ahí viene la idea de fortalecer esos trabajos de inspección, fortalecer, digamos, la capacidad inspectiva del Estado uruguayo, ¿no? Y hacerlo además
con las agencias que tienen una expertise en esto, como en este caso el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos. Por eso te digo, ahí hay acuerdo. En donde hay diferencias es, en todo caso, en los otros dos componentes que tiene el proyecto de ley. Sí. Un componente tiene que ver con la precaución de hasta dónde tienen que llegar las plantaciones forestales y los centros poblados. Sí, ahí está el artículo 5º, ¿no? Prohíbe toda actividad forestal dentro de un radio mínimo de 500 metros desde el límite de zonas urbanas y suburbanas. Y el artículo 6 lo prohíbe a menos de 150 metros de edificaciones rurales. Exacto. El Uruguay tiene una legislación, podemos decir, departamental muy dispar, ¿no? Por ejemplo, el departamento de 33 establece 2.000 metros, el departamento de Cerro Largo habla de 500, hay otros departamentos que manejan otras distancias. Entonces yo creo que es oportuno poder discutir en una ley cuál sería el mínimo, ¿no? Y a efectos de estandarizar. Allí hay un debate interesante, se establece la posibilidad de 500 metros de los centros poblados, a efectos de alguna manera acá tiene que ver con componentes de la posibilidad de evacuación frente a un incendio forestal, la posibilidad de que avance sobre los centros poblados, la protección de las familias, la protección de esos centros poblados, y obviamente hay intereses naturalmente contradictorios en el sentido de, el interés quizás de algunos productores forestales de darle un mayor uso a los suelos que tienen, y el interés que tenemos que preservar, que es el interés general, de alejar lo más posible para evitar riesgos en ese sentido, ¿no? La Sociedad de Productores Forestales señala que, por ejemplo, no hay antecedentes en la legislación comparada de otros países de establecer 500 metros de distancia. Ni Chile, ni España, ni Estados Unidos, ni Canadá, Australia, que tienen distancias tan parecidas a esos. Sin embargo, el día de ayer se nos entregó un documento en donde la Sociedad de Productores Forestales, junto con la Dirección de Bomberos, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, estuvieron trabajando en un documento donde establecen un criterio para las nuevas plantaciones que tienen que tener aprobación ambiental de 500 metros y luego establece excepciones, ¿no? Es decir, refiere a, si el centro poblado es menor de 500 habitantes podría ser a 200, si tiene entre 500 y 3.000 podría ser a 300. Es decir, genera una graduación en función de el tamaño del centro poblado, las vías para poder ser evacuado. No es lo mismo que el pueblo esté en una vía de acceso rápida, que esté en el medio de un macizo forestal. Entonces, de alguna manera me parece que más allá de las discusiones que pueda existir, hay un reconocimiento de que establecer una norma única en Uruguay, y si es exigente, no tenemos problema en ser más exigentes, ¿no? Es decir, en este caso, uno cuando busca prevenir siempre es bueno. La discusión es si tiene que ser 500 metros a rajatabla a cualquier centro poblado o si tiene que haber una graduación en función de la cantidad de población y estos otros criterios que establecíamos recién de vías de evacuación. Y en esto ayer hubo consenso de que, o por lo menos se analiza la posibilidad entonces de que ahora se vaya a esa graduación, digamos. Bueno, hasta eso no llegamos ayer. Recibimos la propuesta, recibimos el documento de trabajo, un proceso de trabajo, y está la propuesta de la ley de los 500 metros, ¿no? Entonces, ¿Y sería en todo caso para nuevas plantaciones? Por supuesto, sí, estamos hablando de nuevas plantaciones o cuando las actuales plantaciones tengan que replantar, ¿no? El proyecto no está planteado, digamos, de que uno tenga que hoy salir a levantar árboles y afectar inversiones que ya se realizaron, ¿no? Claro. La ley, obviamente, no es retroactiva, sino que empieza a funcionar. Hay una discusión también en este sentido si esta ley debería abarcarlo, no lo dice a texto expreso de la ley, por ejemplo, por ejemplo, los bosques públicos, ¿no? Por ejemplo, esta ley debe aplicarse también al Parque Roosevelt, debe aplicarse también al Parque Santa Teresa. Bueno, la ley no diferencia esa situación. Si bien en algún momento la ley habla de plantaciones comerciales, y acá no estaríamos hablando de plantaciones comerciales, es cierto que aquí hay un debate de interpretación también de la ley, en que al no establecer ninguna medida, y son medidas de prevención general en contra de los incendios forestales, ayer también se planteó la duda de si este mecanismo, estamos hablando acá de pulmones de la ciudad, son totalmente diferentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? Ahí eso es algo que hay que aclararlo y por eso nosotros estamos profundizando en el análisis del proyecto. Los insumos que recibimos ayer y la Dirección de Bomberos quedó enviarnos nuevos materiales a efectos de poder profundizar en ello. Fue uno de los motivos por los cuales ayer la comisión
entendió que el proyecto tenía que quedar en el primer punto del orden del día de la comisión, seguir trabajando en él, a ver si es necesario o no hacerle modificaciones al proyecto de ley. Pero una consulta ahí, los 500 metros que mencionábamos que se establecieron inicialmente, que están previstos en el texto tal como está hoy, ¿surgen de una evaluación técnica? ¿Surge de, bueno, un criterio que fijaron arbitrariamente las sociedades que promovieron el proyecto? ¿Cómo es? No, bueno, surge de las recomendaciones, por ejemplo, que ha hecho la DINAMA para las nuevas plantaciones. Bien. ¿No? Surge de ahí. Por supuesto, es admisible lo que te decía recién, que creo que es un elemento a considerar y lo estamos considerando. Yo estoy de acuerdo con que haya una medida precautoria de que no se esté a menos de 500 metros de centros poblados, ¿no? Creo que no afecta a la forestación, nos genera una regulación, unifica un criterio donde hay criterios dispares, como te decía recién. Hay algunos departamentos que lo prohíbe a 2.000 metros, ¿no? Entonces me parece que la ley puede ayudar justamente a que esos criterios no sean dispares. Creo que es razonable colocar a 500 metros las plantaciones forestales. Creo que no va en contra de ninguna inversión que se realizó, sino que lo que trata es de reordenar hacia el futuro. Retoma de alguna manera la situación en la que, digamos, sufrieron algunos poblados el verano pasado. Entonces, hacia el futuro tratar de prevenir en ese sentido me parece que es bueno. El otro elemento que está en debate son el hecho de los famosos cortafuegos internos, ¿no? Es decir, la normativa que está establecida en el decreto en Uruguay establece que los cortafuegos internos, que son, digamos... Sí, áreas sin árboles, ¿verdad? Donde también se deberá controlar además la vegetación. O sea, áreas sin árboles de forma que se ayude a que no se propague el incendio. Exacto. La idea de los cortafuegos es esa. En el Uruguay uno va plantando en cualquier superficie, tiene que plantar bosques por no más de 50 hectáreas, y esas 50 hectáreas tienen que estar delimitadas por cortafuegos. Y bueno, ahí hay un debate porque la reglamentación uruguaya hasta ahora establecía los 12 metros que tendrían que tener de distancia los cortafuegos, y luego establece otros criterios para la faja de seguridad. 12 metros, estamos hablando de 12 metros de ancho que deberían tener, ¿no? Hoy en día es lo que rige. Y el proyecto lo que plantea es llevarlo a 50 metros. No, a 20. A 20 metros. Perdón, hay una diferencia en términos, si estamos hablando de plantaciones de árboles de rendimientos para celulosa, que tiene una característica particular, esos árboles, o si estamos hablando de lo que son los proyectos de silvocultura o de maneras nobles, digamos, esos que son otro tipo de bosques. Ahí sí se establecen 50 metros, porque bueno, ahí estás hablando de otro tipo de madera, con otras características, con otro tipo de raleo, con otro tipo de características allí. Bueno, allí hay un debate. Por ejemplo, hay una recomendación que se da en Chile, que establece, bueno, que un cortafuego de alguna manera tiene que proteger el doble, ¿no?, de lo que tú estás protegiendo. Es decir, si el fuego puede tener 3, 4, 5 metros, que vos tenés que tener por lo menos una medida del doble. Y bueno, eso tiene que ver, bueno, con la característica del fuego, la característica de la plantación. Allí hay un argumento que planteó la Sociedad de Productores Forestales, que es bastante fuerte, en el sentido de bueno, llevar estas fajas de 12 a 20 metros podría significar, en lo que hoy ya tenemos, ¿no?, plantado en el Uruguay, que hacia el futuro eso se pierda una superficie del 10%, digamos, de la superficie forestal del Uruguay. O sea, ¿no?, estamos hablando de un volumen ahí significativo, de un área significativa. Claro, esto en un proceso en la medida en que se van a ir replantando los árboles, ¿no? Sí, pero se podría llegar a perder de los que hoy ya existen, un 10% del suelo que ya existe. O sea, obviamente si la forestación necesita más, todavía tiene espacio para crecer, porque suelos de prioridad forestal todavía quedan varias millones más de hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate sobre esa necesidad, incluso sobre la conveniencia, en el sentido de que si las áreas que hoy ya están afectadas a la forestación tienen que cumplir con esta norma, se necesita un 10% más, y eso no hace incluso que la forestación tenga que salir a comprar más campo, ¿no? O sea, incluso en el debate de quienes pretenden de alguna manera limitar el espacio de la forestación, podría generar esto, que la forestación tenga que comprar más tierra para poder cubrir ese 10%, y más cuando uno tiene determinados planificación de plantas que se están instalando. UPM va a empezar a funcionar el año próximo, y eso tiene que tener un correlato con la cantidad de metros cúbicos que se puede producir. Entonces, bueno, ahí puede haber algún efecto en las inversiones, puede haber algún efecto en las planificaciones de las plantaciones, y eso podría tener una afectación mayor. Yo diría, pero estos son los 3 puntos. Hay un punto, digamos, que creo que nadie lo discute, y luego estos 2 puntos. También la Dirección Nacional de Bomberos ha planteado algo bien interesante, diciendo, bueno,
en realidad la distancia, esto es lo que dijo ayer el director nacional de bomberos, no es tan importante, o es importante, pero no es tan importante, sino quizás lo más importante es el control, las multas y las exigencias para que ese espacio esté limpio, ¿no? Entonces, un poco lo que planteó ayer bomberos es, bueno, puede ser de 12 metros, puede ser de 20 metros, puede ser menos, siempre y cuando haya un cuidado mucho más fuerte de la limpieza para que no haya combustible, digamos, en esa zona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son las consideraciones que se plantearon en la comisión. Eso llevó a que de alguna manera nosotros planteáramos que tenemos una visión positiva sobre el proyecto. Como bien tú decías, varias bancadas del gobierno han planteado que no tienen una visión positiva sobre el proyecto. Y lo que acordamos en la comisión es, bueno, recibir estos insumos, que incluso la Dirección de Bomberos quedó en hacernos estos aportes, profundizar en el conocimiento del proyecto y, bueno, tratar de aprobar un proyecto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora no tiene una fecha cierta el proyecto de aprobación, sí tiene la voluntad política, por lo menos del Frente Amplio, de avanzar en él, viendo las modificaciones que haya que realizarles y es que hay que hacerle modificaciones. Pero ¿de cuándo estamos hablando? O sea, ¿qué quiere decir avanzar en él, teniendo en cuenta que el Parlamento está en receso, pero que además estamos en plena época de incendios forestales, ¿no? Donde hay gran probabilidad, de hecho hay una advertencia de bomberos al respecto, por ejemplo. No, sin lugar a dudas. Ahora, el aprobar el proyecto de ley no va a evitar un incendio forestal hoy porque la aplicación de estas normas no van a ser inmediatas, ¿no? O sea, los 500 metros y si las fajas de cortafuego tienen que ser mayores o no, no se va a aplicar si el Parlamento, a ver, nosotros tenemos sesión la semana próxima también, ¿no? Vamos a considerar seguridad social, entonces lo que vimos ayer en la comisión es, bueno, se nos dio un montón de información, se nos dio un montón de elementos, parecía razonable, obviamente, y más cuando hace 48 horas que llegó el proyecto de ley al Senado de la República, tomarse un tiempo para analizar la información que se nos volcó, para ver si es necesario hacerle modificaciones o no, ver si el Senado realiza modificaciones, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados, si la Cámara de Diputados va a haber sesiones o no van a haber sesiones. Esas consideraciones son las que están arriba de la mesa. Nosotros, de hecho, como Frente Amplio vamos a tener algunas reuniones con los compañeros que impulsaron el proyecto en diputados, que son los que trabajaron más en el proyecto. ¿Y por qué se decidió ahora intentar esta semana, por ejemplo, que se lo aprobara como grave y urgente entonces, si en realidad no cambia la cosa para el verano propiamente dicho? Bien, a ver, acá hay dos o tres cosas. Lo que se planteó, hay algunos cambios, sí, en las inspecciones. O sea, el capítulo 1, que estamos todos de acuerdo, naturalmente, si tiene más potestad de bomberos podría intervenir inmediatamente en esas situaciones, ¿no? Pero estoy hablando de los cambios de la distancia de los centros poblados y la de las fajas interiores de los cortafuegos, evidentemente eso va a ser un proceso gradual, ¿no? Esos dos puntos son graduales. Que bomberos tengan mayor participación sería una acción inmediata y sería muy importante, naturalmente, de que con la alerta que tenemos de un verano seco, con muchas posibilidades, haya una fuerte ofensiva de inspección, por supuesto, para establecer claramente en este tiempo, previo al verano, de que tenemos los cortafuegos con las distancias que tenemos, pero que los tenemos limpios, ¿no? O sea, que todos los productores cumplan con la normativa actual vigente de prevención y que además, bueno, que las casetas de vigilancia estén ocupadas, que establezcan, que tengan, digamos, los protocolos claros para poder actuar rápidamente, para que no nos agarre de sorpresa. Son acciones que más allá de lo que establece la ley se pueden llevar adelante y yo creo que ahí la ley lo que hace es potenciar esas acciones y por eso era importante, nosotros consideramos votarlo cuando llegó de la Cámara de Diputados, ya que había tenido un debate en la Cámara de Diputados, consideramos que era posible hacerlo grave y urgente, esa es nuestra posición, pero bueno, ahora llegaron otros elementos que hablan de posibles cambios al proyecto o no, y bueno, lo que estamos haciendo es considerándolo sabiendo que todavía tenemos algunos días, en el caso de que se resuelva que sí o sí hay que votarlo y que totalmente en el futuro se pueda modificar el proyecto de ley, bueno, ese será un camino, o si entendemos que en definitiva es necesario hacerle cambios, bueno, eso implica que el proyecto regrese a diputados y ahí hay más tiempo para trabajar. Quedó abierta la consideración a conversar tanto en la bancada del Frente Amplio como con las otras bancadas. Senador Sánchez, para terminar, a ver, usted mencionaba, ¿no? Los empresarios del sector, la Sociedad de Productores Forestales, por ejemplo, considera que esto va a reducir demasiado, alguna de las medidas reduce demasiado el área forestal a futuro y que eso afecta negativamente las inversiones. Usted mismo lo mencionaba. También han publicado en un comentario en Twitter, por ejemplo, que las actividades productivas, dice, no pueden estar permanentemente en vilo a lo que el Parlamento decida cada año para satisfacer su juego político. ¿Cómo ve esta consideración desde la gremial? Bueno, yo discrepo radicalmente con lo que establece la gremial. Respeto, por supuesto,
las acciones que llevan adelante los empresarios, pero los empresarios están inspirados en una lógica que es la lógica empresarial, que es la de obtener la mayor ganancia posible. Nosotros estamos legislando por el sentido que tiene que tener la legislación, que es el de preservar el interés general. Y ahí siempre hay un choque en cualquier actividad económica. No se trata de decir los empresarios son todos malvados, no. En cualquier actividad económica hay intereses que sopesar. El interés general, de lo que uno quiere preservar, de lo que uno quiere hacer, y el interés particular de quienes quieren sacar el mayor provecho de las actividades productivas en las que participan. Entonces, lo que nosotros hacemos, en definitiva, y yo en eso lo comparto, es el Uruguay tiene que seguir avanzando en medidas de protección. Nunca van a ser totales. Ninguna medida de prevención evita que haya un incendio, ¿no? Puede tener mayor capacidad para actuar, porque un incendio es algo fortuito que sucede, ¿no? Esto es generalmente, esto es como los bomberos lo tenemos que tener, y capaz que no hay incendio, pero bueno, hay que tenerlo porque el día que hay un incendio, actúan. Entonces, en ese sentido, yo no creo que acá haya un juego político ni nada por el estilo. Creo que acá lo que se está trabajando, y la intención de estar trabajando, es aprender de las experiencias. La experiencia del año pasado fue una experiencia muy importante. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún incendio en ningún centro poblado, pero se vivieron momentos de vilo y de mucha preocupación. Entonces, estas son decisiones que nosotros tenemos que tomar y que los estándares de seguridad sean los mejores del mundo. A mí no me genera un problema decir, el Uruguay tiene estándares de seguridad en prevención de incendios forestales o en otras áreas mayores a los de cualquier otro país del mundo. Fantástico, deberíamos estar contentos de que nosotros actuamos con prevención y lo hacemos con seriedad, con profundidad, y lo hacemos de la mejor manera posible y podemos hasta ser un ejemplo en el mundo. Así que en ese sentido yo creo que, me parece que rechazo, creo que no colaboran esas declaraciones de la sociedad, las gremiales forestales, me parece que están fuera de lugar y no colaboran a discutir en profundidad un tema que es importante discutirlo y que en realidad lo que debe hacer cualquier ciudadano, sea forestal o sea un kiosco de la esquina, es cumplir con la normativa, y esa normativa la decide el Parlamento de la República. Lo último, ¿cuánto están coordinando con Cabildo Abierto este tema? No, acá hubo una coincidencia, Cabildo Abierto estuvo de acuerdo con el proyecto, incluso votó con nosotros la posibilidad de tratarlo grave y urgente, y manifestó incluso su voluntad de acompañar el proyecto de ley también en la comisión, pero no es que haya una coordinación, hay una coincidencia en un tema muy sensible, que es mejorar las normas de prevención. Porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué Cerro Largo pone 2000? ¿O por qué 33, pone 2000 metros? ¿Y por qué en otro lado? ¿Son distintas las poblaciones de 33 de Cerro Largo o de Río Negro? No, son iguales, las vidas son lo mismo, las casas son iguales. Entonces, lo que no podemos permitir es que cada intendencia defina a su propio criterio. Hagamos un criterio general para el país. Creo que incluso eso, que la Sociedad de Productores Forestales con estas declaraciones ni siquiera está reconociendo, le genera mejores certezas al sector, porque entonces no va a ser que cada departamento tiene criterios diferentes, porque los riesgos de incendio forestales, los riesgos sobre los centros poblados son los mismos en 33 que en Cerro Largo. ¿Y por qué van a haber criterios dispares? Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio del MPP, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes y bueno, felices fiestas para ustedes y para la audiencia si es que no nos encontramos. Lo mismo, un abrazo.